Así, Radio Vulnerable, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, ¿qué tema va a tocar? Vamos a seguir, bueno, empezamos, mejor dicho, con este tema del dinero. El dinero que ha tenido mucha repercusión, le cuento, con cuestiones así muy, bueno, buenos comentarios, como una cuestión más, bueno, que ha interesado. Entonces, me gustaría profundizar en un determinado momento, en este momento mejor dicho, con esta cuestión de que tal vez no lo explicité muchísimo. ¿Qué es lo que significa esta cuestión de la fetichización de la mercancía? Pensándolo desde la teoría de Marx, ¿no? Que desarrolla, bueno, la teoría de Marx. Nosotros lo que habíamos dicho es que, digamos, en una sucinta síntesis, ¿no? El punto es que desde que el ser humano empieza a sedentarizarse, o sea, deja de ser nómade y empieza, por ejemplo, a plantar, ¿no? Plantar semillas, por así decir, o lo que sea, y empieza a fabricar herramientas. A partir de ese momento empieza a lo que detecta Marx es que desde ese entonces, y lo podríamos poner en términos del trueque, él lo pone en términos de trabajo, que en eso que produce, en eso que es un objeto de la cultura, él le pone trabajo. Yo lo que quiero precisar, porque tal vez no quedó muy claro la última vez, es que cuando, por ejemplo, alguien va a plantar las semillas, ¿no? Las semillitas, estamos hablando, supongamos, la prehistoria, cuando se empieza a hacer sedentario, digamos. ¿Por qué alguien decide plantar semillitas? Porque para uno mismo, uno directamente podría recolectar frutos y va sobreviviendo, como eran los primeros homínidos. Sin embargo, porque quiere criar a su cría, o sea, quiere alimentar a su cría, quiere darle de comer. O sea, hay algo del orden de la falta puesta en juego. Hay algo del orden de amo, o al menos me interesa esa descendencia, digamos, ¿no? Esa proyección, o sea, hay algo de ese orden que está puesto en juego. Entonces, lo que quiero significar acá es que lo que uno está poniendo en ese producto que está produciendo, valga la redundancia, sí, desde la teoría de Marx dice que es trabajo, pero nosotros, viéndolo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista psicoanalítico, lo que se está poniendo allí es algo del orden de la falta. Y cuando, o sea, hay algo que a mí me falta, entonces eso genera el deseo de querer plantar la semillita, hacer la vasija, no sé, tejer el suéter o lo que sea, ¿no? Y que después se empezará con ese intercambio. Entonces, sí, esto detecta Marx, él lo pone en términos de trabajo, pero lo que quiero precisar acá, que nosotros desde el psicoanálisis vemos claramente que lo que se está detectando ahí es que hay algo de sí que está poniendo, ¿no? Hay algo del productor, el que va a realizar ese trabajo, está poniendo algo de sí mismo. Y lo va a... y le interesa, y quiere que sea lo mejor. O sea, nosotros incluso podemos llegar a pensar que eso es una extensión
de sí mismo, de su propio narcisismo, ¿no? De eso que él produce, ¿no? Es como la comida que uno prepara para la familia, por ejemplo, ¿no? No, viene mi familia por tal evento, entonces uno cocina, busca lo mejor, trata de hacerlo mejor. ¿Qué es lo que uno está haciendo ahí? Ahí está uno extendiéndose, ¿no? Su narcisismo para agasajar, ofrecer a la familia. Entonces, eso que uno está poniendo ahí, y es lo que está haciendo el que produce algo, quiero precisar eso, pone algo de sí, algo de su propio narcisismo lo está poniendo ahí. Entonces, dentro de la teoría de Marx, el socio, ¿no? El socio del obrero, el que pone la mano de obra, digamos, es el capitalista, ¿no? Es ese capitalista, digamos, que ya estamos en plena teoría marxista, ¿no? O sea, con respecto al capitalismo. Entonces, ¿qué hace con ese objeto que se produce, ¿no? Con ese objeto producido y que produce el obrero? Simplemente, para él va a representar la posibilidad de eso, de generar el capital. Me refiero, él va a poder vender ese producto, va a recibir la diferencia, ¿sí? Y la va a acumular. Esa diferencia la va a acumular y otra vez la va a acumular. Entonces, el objeto, el mismo objeto que se produjo, digamos, qué sé yo, no sé, una mesa, ¿no? Hay un carpintero que produce la mesa, pero el que compró produce más mesas y demás. Ese objeto, para el que lo produce, o sea, para el carpintero que la hizo, o si quiere la silla, es más chiquita, que produce, es algo de sí, porque produce la silla, ¿sí? Porque es la forma que él tiene de poder manejarse, digamos, ¿no es cierto?, en esa cultura, en ese mundo de relación. Entonces, es un objeto que está, es un objeto de deseo, por así decir, porque es algo que lo produce y lo va a entregar, porque para el carpintero. El carpintero trabaja, el ebanista, como usted cómo trabajan, ¿no?, los carpinteros, está entregando parte de sí. Es un objeto que le va a significar que va a recibir un sueldo y con ese sueldo va a poder con su familia, lo que sea. Eso es un objeto que va a producir otro, hoy lo tiene, no lo tiene, lo vende, va a ser reemplazado por otro y va a empezar, estoy en la cabeza del carpintero, y va a empezar toda esa cadena, por así decir, porque tiene ese deseo de poder, no sé, vivir mejor, de atender a su familia, lo que necesita, Toda una cuestión que es para el carpintero, es algo que le va a permitir llegar a tener el objeto de deseo que él tiene, que él busca, hacer estudiar a su hijo, comprar la casa, lo que sea. Está en la dinámica fálica. Está en la dinámica fálica y sabe, o sea, uno introyecta eso, ¿no? Esa falta, por así decir, y tiene la ilusión que tal vez exista ya en el horizonte, ¿no?, un objeto, es la zanahoria que uno lo mueve.
Uno sabe que no es así, el ejemplo que dábamos el otro día, ¿no? Sí, ya me recibí, bueno, pero ahora me falta el consultorio, sí, pero quiero la casa. La dinámica fálica. O sea, el falo lo tengo allá lejos. Es como la zanahoria que mueve al burro, ¿no? O sea, uno como que va buscando eso, y entonces es esa falta que va siendo recubierta por diferentes fachadas, por así digamos, ¿no? Lo detectaron tanto Freud como Lacan, los objetos pulsionales o lo que uno lo mueve, bueno, dijimos, no nos vamos a meter en eso. Esta es la cabeza del carpintero, volviendo a nuestro ejemplo. Ahora bien, en un mecanismo perverso, en esta forma de relación, ¿cuál es la perversión? Es justamente el mecanismo aquel que dice, no, reniego de esa forma de pensar de que existe la falta y que no es posible alcanzar el absoluto, alcanzar el todo, la perfección. Reniego de eso, eso no es así. Eso que falta, no se te escabulle, ¿no?, de las manos. No es solamente una representación, no, acá está material y concreto, acá está. Este es el fetiche, es el nombre que se le ha dado. Es la materialización del falo. Ese es ojo, yo no estoy hablando de los empresarios, que el empresario, al igual que el carpintero, de pronto puede decir, bueno, doy trabajo, tengo esta pyme, después quiero que sea más grande, y entonces yo quiero que mi familia no sé qué, y uno escuchaba durante, cerraban, cuánto era, yo no me acuerdo, pero era una barbaridad. Eran 30 pymes por día que cerraban durante el macrismo, yo estoy... No sé qué cantidad de pymes cerraron. Sí, no me acuerdo. Y uno escuchaba los testimonios durante el macrismo, y esos empresarios, o sea, que habían empezado con un torno, que tuvieron 12 operarios, después crecieron y que entonces no sé qué, decían, yo voy a tener que cerrar, porque hay 20 familias, 10 familias, 5 familias, que dependen del trabajo y de mis decisiones, pero yo no puedo con esta luz, las tarifas que les llegaban de la luz, del gas o de los insumos que tuvieran. Ese es igual que el carpintero, digamos, ¿no? Yo no estoy hablando de los empresarios, porque bueno, uno puede ser empresario y por ahí anda mi deseo y yo quiero que mi empresa y o sea, quiero que se entienda, no es que yo estoy dividiendo, ¿no?, los operarios de los empresarios, no, porque, por ejemplo, tenemos este caso, o incluso empresas más grandes, ¿no es cierto?, no pasa por ahí. Yo estoy hablando de aquella persona, de aquel que puede ser un empresario, ¿no?, que tiene una actitud como la que tiene una estructuración perversa, de renegar de la falta. Esto se ve clarísimo lo describe Freud, con el fetichista propiamente dicho. O sea, no soporta, nos dice Freud, no soporta la diferencia de los sexos. Entonces, de alguna forma, tiene que completar a esa mujer, a su compañera sexual, que es una forma de zafar de la homosexualidad. Lo dice Freud en el fetiche. Entonces, ¿qué hace? Le pone a la partener sexual, a la compañera sexual, a la mujer esa, le pone algo que él considera que es un fetiche. Una determinada ropa interior, un adorno, o como decíamos la otra vez, el brillo en la nariz, brillo acá, brillo no. ¿Sí? Le pone eso para completarla. Entonces, reniega de la falta. O sea, eso de que todo
todo siempre falta y voy para adelante, eso se termina. No, acá está. Ese es el fetiche. Yo reniego de eso. Entonces, volvamos al carpintero y al capitalista, por así decir, que digamos que tiene un manejo perverso. Entonces, mientras el carpintero, para él, puso algo de sí, ¿no? Puso su deseo, eso que le iba a permitir vivir mejor, o su deseo en la vida, lo que sea, mientras que para él es eso, o sea, es algo que está andando, que es solamente una representación, que voy para adelante. El capitalista, en términos de Marx, el capitalista dice, no, eso que está acá y que yo me lo quedo, esa diferencia, ¿no? Que representa ganancia, que aumenta el capital, ese cachito, ¿no? Que es la plusvalía, eso se lo guarda y a la vez dice, ves, acá está, esa plusvalía, eso es lo que acumula y es lo que dice, acá está, y esa es el fetiche. O sea, ese producto pasa a ser un fetiche desde el punto de vista del de acá, ¿no? Porque está diciendo, ¿ves? Acá está. Con esto, ¿sí? Yo estoy renegando de eso, ¿no? Que tal vez más adelante que sí que no. Me quedo con eso. Entonces, como decíamos la vez pasada, ese mecanismo constantemente de quedarse con eso es justamente para renegar de esta falta primigenia, de esto de que todo no se puede. No, yo sí puedo. Mira, acá lo tengo. ¿Ves? Acá está. Y acumulo, y acumulo, y acumulo, y acumulo. Y cada vez más, y más, y más. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que acumula? ¿Qué es lo que va a acumular? Dinero. ¿Sí? Pero no dinero como haría el carpintero o el empresario ese del que estamos hablando, con un fin que, como decíamos, Freud dice que justamente es un rasgo de madurez o de adultez el hecho de posponer una satisfacción en pos de una satisfacción mayor, ¿no? Entonces, no es eso. O sea, se puede acumular dinero para eso, tanto el carpintero como el empresario, digamos. Esto no. Estos mecanismos perversos son los que reniegan de esa falta. Y el dinero es lo que les muestra fehacientemente, es el dinero como fetiche, el capital como fetiche, la mercancía como fetiche, porque esa mercancía representa que ahí está, yo me quedo con eso. Yo tengo eso, acá está el fetiche, acá está, ¿sí? No es como decir, yo reniego eso, mira, yo acá lo tengo. Pero eso lo tiene que hacer constantemente, por eso acumula y acumula. Donde se ve clarísimo es en la perversión de la mirada. Vamos a tomar un ejemplo que es el del voyeur, el mirón, el figón. Ese que él es mirada, o sea, el que mira por el, dice Lacan, por el agujerito de la llave, de la cerradura, ¿no? De la chapa, el agujerito ese. Él mira, pero el máximo placer lo obtiene cuando lo agarran,
cuando lo pescan, cuando lo cachan, cuando lo... ¿Y usted qué está haciendo? Porque ahí lo que le están confirmando, que la mirada existe, que todo él es mirada. Entonces, la mirada no es que está perdida, como nosotros siempre damos el ejemplo del punto de fuga, de la perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con esa mirada que se tiene que perder, la mirada de la madre, de la cosa, digamos, ¿no? Esa primera mirada se tiene que perder justamente para que se pueda articular todo lo que es el espacio, ¿sí? Entonces lo vemos clarísimo, donde mejor se ve es en la perspectiva, en el punto de fuga, ¿no? Es ese punto que se pierde, que no está más. Entonces se estructura el ojo, se estructura las distancias, se estructura todo eso. Bueno, esa mirada tiene que estar perdida. Sin embargo, en el fijón, espía, ¿no? Porque mira, espía, pero cuando lo agarran, ahí, en ese momento, aparece, se materializa la mirada. Porque no solamente es él que mira, sino el que lo agarra. ¿Sabes qué está haciendo? Te está espiando. O sea, esa mirada, y es como si él dijera, ven que la mirada no está perdida, la mirada está acá, es esto, ¿no? Acá está la mirada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa forma de pensar es la de, yo estaba dando el ejemplo del que reniega de la falta, y que el dinero, el objeto, pasa a ser un fetiche. Estoy del lado de aquel que acumula, de aquel que reniega de la falta. Marx detecta que es el capital, ¿no es cierto? Pero también nos habla también nos habla de la fetichización de la mercancía. Es eso, ¿sí? Es eso que está diciendo, acá está, ¿sí? El dinero que implica ese producto, no sé, ese objeto que se vaya a vender. El dinero es eso que cada vez se acumula, porque es lo que va tapando esa falta, es lo que hace renegar de esa falta que se va teniendo. Bueno, esto era lo que quería ampliar un poquito de la última vez. Entonces, teníamos que, mientras que para Marx eso, ¿no?, es plusvalía, o sea, eso que hace que valga más, para Lacan es lo que él llama el plus de goce. O sea, y justamente el plus de goce es lo que se llama también, es otro nombre que le da al objeto A, y el objeto A es el representante de la falta. Pero no vamos a entrar con cuestiones muy elaboradas de la teoría, sino la idea es poder difundir esto y que se pueda entender, ¿no es cierto? O sea, que se pueda... Entonces, nos quedó claro esta cuestión de lo que es el fetiche, la fetichización de la mercancía, que la misma situación puede ser, para un lado, objeto de deseo, o bien puede ser un fetiche, ¿no? Depende de dónde, cómo uno lo vea, o la forma de pensar, o cómo se relaciona con todo eso. Esto era lo que quería ampliar, y después, para ir ya redondeando algún comentario, algo que me quiera, todo, seguimos bien. Bueno, simplemente porque hoy era el dinero, da que hablar, ¿no? Y
entonces son simplemente preguntas, ¿no? Preguntas que se me ocurren con respecto a esto del dinero, ¿no? Cuentas claras conservan la amistad, dicen, ¿no? Tanto te debo, tanto te pago, tanto esto, porque hasta una amistad se puede poner en juego. Ni que hablar de una herencia, ni que hablar de una herencia. Afloran los más bajos instintos, puñales, cuchilladas y esa familia. Tantas veces uno escucha, fue todo, no sé, yo recuerdo mi niñez, recuerdo cuando íbamos todos a la casa de la abuela, las reuniones familiares, y la abuelita, y cuando falleció la abuelita, se desmembró la familia y aparecieron estas historias y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, porque llegó el momento de la herencia, ¿no? La herencia esa de qué va a pasar, esa herencia que es plata, que está puesta en juego ahí, ¿no? Herencia que mata. Sí, pero ahí también podemos extender esta cuestión, esta idea de la fetichización, ¿no? Esto de, ¿qué está en juego? O sea, ¿qué está en juego? Porque... Para el próximo miércoles. Sí, las herencias. No iba... Sí, como usted dice que hay detrás de una herencia. Sí, pero hay personas que dicen, bueno, ¿qué te gusta? Y yo me quedo con la vajilla. No, yo me quedo con los cubiertos. Bueno, ok, no hay ningún problema, listo, otra cosa. El tema es cuando todos quieren la vajilla y todos quieren los cubiertos. Que no son ni la vajilla ni los cubiertos. Ni los cubiertos, exactamente. Bueno, nos encontramos en la próxima. O sea, usted tiene que cerrar el programa. Sí, cerramos. Bueno, mucho gusto. Gracias por la escucha. Nos vemos el próximo. Nunca saludamos. ¿No qué? Nunca saludamos. Ay, de veras. Hay que hacerlo al principio. Es que lo de la pandemia, si le ha volteado la cabeza al mundo. Bueno, ahora que tenemos gente en otras provincias, en otros estados, digamos, a nuestra queridísima Puchi, que anda en otro lado, a Beta, que está en otra provincia, y bueno, y en otros países también. México. Sí, todo México querido, nuestra querida Elia, a Fidel, bueno, a todos nuestros amigos mexicanos, la familia, en España, en Bélgica, en Europa. Que ojalá y se conserve. Sí. Bueno, joven. Joven, no vendo tacos. Nos vemos el próximo miércoles. Nos oímos el próximo viernes. Sí, pero con barbijo. ¿Con barbijo? Sí, ya no sé. Lejos, no. La distancia. Claro. ¿Hasta dónde? No. Sin acercarse, ahí, sin, hasta ahí, joven. Sin el arrimón sabroso. ¿Se acuerda? Sí. Ay, cómo no sé. Déjeme contar esta anécdota. Claro. Venga. Que nuestra querida amiga Dora de México, cuando estudiábamos el caso Dora, justamente, sí. El caso Dora, entonces ahí está la escena esa que justo Dora, de 16 años, estaba encerrando una pierna, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo era, bueno, sí me acuerdo, pero entonces va a pasar por una puerta y le estaba esperando en el, ¿cómo se llama? Umbral o no, el umbral. En el umbral de la puerta le estaba esperando el señor K. Y que uno deduce, porque Freud siempre fue muy... que este hombre
estaba con su pene en erección. Vamos a decir. Parece ser que sí. Parece ser que sí. Y entonces, cuando va a pasar Dora de 16 años, la abraza. Y entonces... Felicidad. Entonces ella siente ahí. Bueno, esa escena, porque varias veces porque después Freud tiene toda una teoría que esa zona, entonces, que era una zona erógena y que terminó en la garganta y que en realidad tenía que ver con... Hasta la garganta llegó. No, no. Entonces, no es que la agarró del cogote tampoco, no. Bueno, que hablábamos y discutíamos el caso Dora, que qué sé yo. Dora, ¿cómo le llamaba? A ese momento. El arrimón sabroso. El arrimón sabroso. Qué divina esta Dora, cómo nos hemos divertido. Ay, en este momento. Bueno, bueno, nos vamos riéndonos un poco. Sí, no, nos ponemos a llorar. No, sí. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Que siga muy bien.